En este video les voy a explicar un problema de absorción de gases. El problema nos dice, a una columna de absorción entran 40 metros cúbicos sobre hora de una mezcla gaseosa de composición 35% en volumen de amoníaco y 65% en volumen de aire. La absorción se verifica a contracorriente con agua que contiene 2% en peso de amoníaco a 20 grados centígrados y una atmósfera. Y se recupera el 90% del amoníaco contenido en la mezcla gaseosa. Calcule la cantidad mínima necesaria de agua. Nos da los datos de solubilidad de amoníaco en agua a 20 grados centígrados y una atmósfera, que están presentados en esta tabla. A partir de estos vamos a calcular lo que serían las fracciones molares y las relaciones molares. Para calcular las fracciones molares, que sería X minúscula y Y minúscula, para calcular la fracción molar en el líquido, vamos a necesitar de la siguiente fórmula, la cual nos dice que va a ser igual a la concentración de amoníaco entre el peso molecular del amoníaco, que es 17, todo esto dividido entre la concentración entre 17, que es el peso molecular del amoníaco, más los 100 kilogramos que están aquí, que se encuentran aquí mismo en la concentración, entre 18, que es el peso molecular del agua. Y de esta manera vamos a obtener nuestras fracciones en el líquido. Ya a partir de aquí solamente arrastramos. Ahora, para calcular nuestra fracción molar en el vapor, va a ser igual que en este caso es la Y, va a ser igual a la presión parcial del amoníaco entre la presión total. En el problema nos dice que los datos están a una atmósfera, pero los datos en nuestra tabla están en milímetros de mercurio. Entonces la presión total del sistema la tenemos que manejar en milímetros de mercurio, que sería 760. De esta manera vamos a obtener nuestra fracción en el gas. La fracción no puede sobrepasar del 1, de la unidad. Entonces la primera, que es esta, la podemos descartar. Ahora vamos a calcular nuestras relaciones molares. Para esto las vamos a denotar con X mayúscula y con Y mayúscula. Para obtener nuestra relación molar de X, se va a usar la siguiente fórmula, que nos dice que es igual a la fracción molar en X dividida entre 1 menos la misma fracción. Y así nos va a dar nuestra relación molar en X. Y de aquí solamente arrastramos. Para la relación molar en Y es lo mismo, solamente que usando la Y. Sería igual a nuestra relación en Y, nuestra fracción molar, entre 1 menos la fracción en Y. Entonces de aquí solamente arrastramos. Y también podemos descartar esta primera. A partir de estos datos de relaciones molares, vamos a construir una gráfica. Vamos a considerar a partir de este dato para construir nuestra gráfica. Entonces seleccionamos y nos vamos a insertar una gráfica. Esta nos va a servir para poder graficar nuestro equilibrio. Ahora vamos a calcular nuestra composición del gas a la entrada. Entonces el problema nos dice
que tenemos una composición en volumen del 35%. Entonces podemos considerar que el porcentaje en volumen es igual a la presión, pero también es igual a la fracción en Y. Por lo tanto, tenemos que la fracción molar en Y es de 0.35. Ahora, para calcular la relación de la composición de gas a la entrada, que es Y mayúscula N más 1, esta va a ser igual a nuestra fracción entre 1 menos nuestra fracción, así como calculamos aquí arriba. Después de obtener nuestra composición de gas a la entrada, tenemos que calcular nuestra composición del gas a la salida, que en este caso sería Y mayúscula 1. Entonces nuestra composición de gas a la salida, que es Y mayúscula 1, va a ser igual, como el problema nos dice que se está recuperando el 90% del amoníaco, significa que eso está aquí abajo. Entonces lo que sale sería el 10% para completar el 100%. Entonces sería 0.1, que sería el 10% que está saliendo, por nuestra relación en la composición de entrada. Y esto nos da este valor de 0.05. Después vamos a calcular nuestra composición de líquido a la entrada. Esta composición de líquido a la entrada, que sería la X0, entonces tenemos que X0 la vamos a calcular como calculamos las fracciones molares, ya que pues nos lo está dando en concentración. Entonces, esto va a ser igual. El problema nos dice que el agua con la que se está llevando a cabo la absorción contiene un 2% en peso de amoníaco. Entonces aquí, para calcular la fracción de esa composición de líquido a la entrada, vamos a calcularlo como las fracciones molares anteriores. Entonces tenemos un 2 por el 2% de amoníaco entre el peso molecular del amoníaco, que es 17. Todo esto va a estar dividido entre el 2, que es el mismo del amoníaco, entre su peso molecular, más lo del agua. En este caso, como ya tenemos un 2% de amoníaco, solamente nos resta un 98% de agua. Entonces es 98 entre 18, que es el peso molecular del agua, y de esta manera calculamos la composición en el líquido. Ahora, para calcular nuestra relación molar en el líquido a la entrada, que sería la X mayúscula 0, esta va a ser igual a nuestra fracción molar entre 1 menos nuestra fracción molar. Ahora, para obtener nuestra recta en el equilibrio, mediante estos valores que ya calculamos, vamos a realizar una interpolación para poder conocer nuestra composición a la salida. Entonces, tenemos que poner, aquí sería nuestra relación de líquido a la entrada. Aquí lo voy a poner para que no se nos olvide. De este lado voy a colocar las Y. Entonces aquí va a ser la composición del gas a la salida, que sería esta, la Y mayúscula 1. Lo voy a poner aquí. La Y mayúscula N más 1 ya la conocemos también, que sería esta. Y ahora requerimos calcular nuestra XN, que sería la composición a la salida, o sea, lo que ya está retirando la absorción. Entonces, mediante este dato de YN más 1, que es 0.5384,
nos vamos a nuestra tablita que sacamos de relaciones molares y observamos que este valor se encuentra entre estos dos. Entonces, a partir de eso, vamos a realizar una interpolación para conocer la composición de xn. Entonces, vamos a utilizar la siguiente ecuación, la cual nos dice que x0, que en este caso es esta, más, abrimos paréntesis, x1, que es esta, menos x0, todo esto dividido entre y1, que sería esta, menos y0, que sería esta, y todo esto va a multiplicarse por y, que sería nuestra, pues sería esta, menos la y0, que sería esta primera, y damos igual. Entonces, mediante estos datos vamos a realizar vamos a graficar nuestra recta de equilibrio. Entonces, nos vamos a seleccionar datos. Vamos a agregar otra. En nuestros valores de x van a ser estos. Y en nuestros valores de y, pues los que tenemos en y, que serían estos. Damos a aceptar y ahí está nuestra recta en el equilibrio. Aquí igual le cambio el título. Este sería nuestro diagrama de equilibrio. Entonces, a partir ya de estos datos que obtuvimos, podemos calcular la pendiente de esa recta, que va a ser igual a L' entre G', que sería la L' sería nuestro absorbente no volátil, que no se difunde, y la G' sería nuestro gas inerte, que no se difunde. Entonces, para calcular esta relación de L' entre G', vamos a usar la siguiente fórmula, que nos dice que es igual a Y2. Vamos a utilizar ahora estos datos que tenemos ya aquí, que calculamos. Entonces sería Y2 menos Y1, todo esto dividido entre x2 menos x1. Y ahí tenemos nuestro valor de la pendiente. Ahora requerimos calcular la G, que sería nuestra cantidad total de gas. Entonces, para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la fórmula para los gases, que sería la presión por el volumen igual a los moles por la constante de los gases R por T. En este caso, la N, que serían nuestros moles, va a ser igual a la G. Aquí se los pongo. Entonces, G va a ser igual a la presión de una atmósfera por 40.000. Vamos a pasar los metros cúbicos a litros. Todo esto va a ser dividido entre la constante de los gases R
vamos a tomar el valor de 0.0821 por la temperatura que nos está dando, que los datos están a una temperatura de 20 grados. Lo pasamos a Kelvin y nos da 293. Este valor nos quedaría en mol sobre hora, pero lo podemos pasar a kilomol sobre hora, que sería igual a este valor entre 1000. A partir de este dato podemos calcular nuestra G', que va a ser igual a este valor que sacamos de G en kilomol sobre hora por 1 menos nuestra fracción de amoníaco en la entrada, que sería esta. Conociendo ya esta G', podemos despejar de esta primera ecuación la L', que va a ser igual a lo que tenemos aquí en esta ecuación de la relación, la pendiente L' sobre G', por lo que obtuvimos de G', y nos da este valor. Este valor representa la cantidad de agua pura que tenemos, pero como nos dice que nuestra corriente contiene un porcentaje de amoníaco, entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo que hicimos con la G. Vamos a dividir lo que sería la L', que está aquí, entre 1 menos nuestra composición de líquido a la entrada, que sería esta. Y de esta manera obtenemos la cantidad necesaria de agua para llevar a cabo el proceso de absorción. Esto nos queda en kilomol sobre hora, y aquí sería agua más el amoníaco. Y esta sería nuestra respuesta final.